Le llamaron presidente ilegítimo, le llamaron felón, traidor, amigo de terroristas. Los insultos se convirtieron en meme. Pedro Sánchez resistió. Pero un día, de pronto, dijo que quizás todo eso deba tener un final. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la decisión de Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. 7:09 de la tarde de ayer, 24 de abril de 2024. Pedro Sánchez publica en redes sociales una carta a la ciudadanía. Dice que se está planteando dimitir, que no puede más con los ataques personales contra él y sobre todo contra su esposa. Leo un párrafo de esa carta, que tiene 4 páginas. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas, y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. La carta tiene mucha carga personal y es un terremoto político. Dice que de aquí al lunes va a reflexionar su decisión, que va a decidir si renuncia como presidente del gobierno o si sigue. Dimita o no dimita, Pedro Sánchez manda a todo un país al rincón de pensar durante 5 días. El propio Sánchez, en su carta, recuerda algunas de las campañas recientes que han lanzado la derecha y la ultraderecha contra él. Está el que te vote chapote, como si él fuera un etarra. ¡Que te vote chapote! Es un lema que no solo se convirtió en un meme jaleado por las redes de ultraderecha, ¡Que te vote chapote! ¡Que te vote chapote! ¡Que te vote chapote! sino que acabó elevado a la categoría de eslogan político de campaña. Creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. Pero el punto en el que Pedro Sánchez ha dicho basta tiene que ver con su esposa. Los ataques contra Begoña Gómez tampoco son nuevos. Por ejemplo, en medios de ultraderecha empezaron a validar el bulo hace ya un par de años de que Begoña Gómez es en realidad una mujer transexual, como para denigrarla. Esta esposa del presidente, o esposo, nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Y más recientemente han querido vincularla a cualquier escándalo de corrupción que hubiera a mano. Primero sobre mascarillas, luego sobre tráfico de influencias. Hubo un momento en el que el propio Feijóo abrió la veda en el Congreso. Allá usted, seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Y los medios captaron perfectamente que barra libre. Ayer supimos además que Begoña Gómez firmó una declaración de apoyo a una empresa que luego obtuvo un contrato público por 7 millones de euros. Todos esos titulares no tienen ningún tipo de prueba o fundamento documental, pero la espiral sobre Begoña Gómez llega a este punto álgido, a este titular. El gobierno ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. Lo que pasa es que luego lees la noticia publicada en The Objective y te cuentan muy pequeñito, muy abajo, que esa Begoña Gómez no es la mujer del presidente, es otra Begoña Gómez. Pero da igual. Telemadrid rebota la información. Este domingo tenemos nuevas revelaciones sobre la actividad de la esposa del presidente Sánchez. El gobierno oculta el importe de una subvención del propio Ejecutivo al nombre de Begoña Gómez. En la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas aparece registrada como beneficiaria de ayudas el nombre de María Begoña Gómez Fernández, que es el nombre de la mujer del presidente. Este bulo sobre la subvención a Begoña Gómez, que no era una subvención a esta Begoña Gómez, forma parte de la denuncia que ha presentado la organización Manos Limpias ante un juzgado contra la esposa del presidente. Un juez ha decidido que con 8 recortes de prensa y un bulo vale para abrir diligencias. Y ahí es donde Pedro Sánchez ha puesto pie en pared. Y dice que lo mismo dimite. Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola Juanlu, ¿cómo estás? Sorprendido. Entiendo que tú también. Yo creo que lo estamos todos. Entre todas las cosas que creíamos que podían pasar, esta no estaba sobre el radar en ninguno de los casos. Creo que ha sido de las noticias más sorprendentes que hemos vivido en la redacción del diario.es por inesperada, la verdad.
Hay al menos dos interpretaciones posibles, ¿no? Que esto sea la pirueta estratégica ya definitiva de Pedro Sánchez, que usa los ataques a su mujer para agrandar su figura política, poniéndonos a todos en tensión, o que sea una decisión personal sincera y un llamamiento serio a detener esta espiral de fango. Estoy leyendo y escuchando muchos análisis que lo analizan desde el punto de vista estratégico. Esto es una jugada para intentar. Yo creo que no. Yo creo que eso tiene que ver no con lo político, sino con lo humano. Con que incluso alguien con la mítica resistencia que tenía Pedro Sánchez, alguien capaz de soportar cosas que hundirían a cualquier otro ser humano, pues llega un momento en el que llega a su límite. Yo creo que es tan sencillo y tan fácil de entender como eso. Cuando lees la carta, que es una carta que además se nota mucho que está escrita no por un asesor, sino personalmente por Pedro Sánchez, lo que ves es eso, a una persona que ha llegado a su límite y que no soporta más este tipo de golpes que le atacan a una parte que él considera que no debería estar en la agenda política, que es su mujer. ¿Qué partes o qué frases, qué reflexiones de esa carta a ti te parecen más llamativas, más inusuales? Lo más inusual de todo es que él se desnude emocionalmente de esta manera, que demuestre hasta qué punto ha hecho mella esta campaña que está recibiendo desde hace tanto tiempo. Él además las enlaza todas, porque como está escrito en primera persona, en su primera persona todo esto empieza el día en que fue expulsado del Comité Federal del Partido Socialista por una enorme conspiración de todo tipo de poderes, que en efecto ocurrió. Cuando después de aquel golpe él decide volver a montarse en su coche, hacer las primarias y darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Es un poco su gran leyenda, ¿no? Como el héroe destronado vuelve y recupera aquel sitio del que le echaron, ¿no? Con el apoyo del partido. Y yo creo que él, cuando habla de eso en la carta, cita esa etapa, es porque él en su foro interno lo vive así, ¿no? Como algo, como una sucesión de peleas contra molinos, un montón de tiempo resistiendo, hasta que llega a su propio límite y se encuentra con que no puede más. A Pedro Sánchez, como a otros líderes de izquierdas desde hace años, le han dicho absolutamente de todo, también en lo personal. ¿Por qué crees que toma esta decisión ahora? Yo creo que le está afectando mucho porque Begoña Gómez ha sido muy importante en toda la carrera de Pedro Sánchez. Es ella quien convence a su marido, después de esa expulsión tan humillante del Comité Federal del Partido Socialista el 1 de octubre de 2016, de que dé la batalla para volver. Es ella determinante. Cuando le han abandonado casi todo su ciclo de confianza político, muchos de los que luego han vuelto, en aquella época fundamentalmente Óscar López y Antonio Hernando, que habían sido sus principales apoyos en el partido y que cuando ocurre todo lo que ocurre ese 1 de octubre, se apartan. Y es Begoña quien convence a Pedro Sánchez de que vuelva, de que resista, de que vuelva a dar la batalla, y probablemente quien hoy ha sido la persona con la que he hablado para tomar esta decisión. Lo que nos cuentan nuestras fuentes en eldiario.es es que Sánchez no consultó con nadie del partido este paso, con que prácticamente nadie lo conocía, con que la gente se enteró cuando lo vio en el Twitter, muy pocas personas estaban al tanto, y desde luego el texto lo redactó él personalmente y sin encomendarse prácticamente a nadie. Te voy a preguntar sobre el contenido de la denuncia de Manos Limpias, pero antes creo que para entenderlo tenemos que contar quién es profesionalmente Begoña Gómez, la pareja del presidente. Begoña Gómez trabaja en la universidad, ha estado ligada a distintos cursos y másters del Instituto de Empresa, entre otros, y tiene una profesión en ese sector que poco o nada tienen que ver con el sector público. ¿Y la denuncia que se ha admitido a trámite por un juzgado, en qué se basa? En mi opinión es una denuncia bastante endeble que se basa en varios recortes de prensa. Algunos de ellos incluso de noticias falsas. Una de las noticias que cita el pseudosindicato Ultra Manos Limpias en esta querella es una noticia que se ha demostrado que es falsa, que es que había cobrado una subvención. La realidad es que era otra persona que se llamaba Begoña Gómez, pero que no tiene nada que ver ni con esta Begoña Gómez ni con el presidente del gobierno, pero aún así aparece en la denuncia. El resto, básicamente, son los siguientes hechos que pueden tener algún tipo de cuestionamiento ético, pero desde luego distan mucho de ser materia penal. Uno de ellos es que cuando dirigía un máster en el Instituto de Empresa, habló y se reunió con el presidente de Globalia, el dueño de Air Europa, y negoció con él un patrocinio para ese máster que luego finalmente no se pagó, o sea, no hubo ningún pago de dinero, y según la acusación, eso está relacionado con el rescate de Air Europa por parte del gobierno. Aquí hay que recordar que ese rescate no es una cosa del gobierno español. Absolutamente todos los gobiernos europeos, o prácticamente todos, rescataron a las aerolíneas durante la pandemia porque en el momento en que se prohibió a la gente salir de su casa pues, y de viajar, pues evidentemente su negocio sufrió mucho. Igual que se puso dinero en el sector de la hostelería, se puso muchísimo dinero público durante la pandemia en el sector de la aviación.
Con eso, la oposición está diciendo que hay un trato de favor y que Sánchez se tenía que haber inhibido. Y hubo incluso una denuncia ante la Oficina de Conflictos, que está dirigida por el mismo equipo que había con la época de Mariano Rajoy, y que dijeron que allí no había nada. La segunda acusación contra Begoña es que, como directora de ese máster, apoyó con una carta pública a otra empresa que se presentaba a un concurso de formación de temas de digitalización. Ella tiene un máster que está indirectamente relacionado con eso. Y esa carta de apoyo, que firmaron una treintena de personas, entre otras altos cargos de la Comunidad de Madrid, aquí se relaciona como la razón por la cual esta empresa ganó el concurso. Lo cual yo creo que es un error. Creo que la esposa del presidente del gobierno no debería firmar ese tipo de cartas de recomendación, pero de ahí a decir que ella se ha enriquecido o que ha habido algún tipo de trato de favor por esa carta, me parece que hay un salto bastante importante. Y eso es todo, amigos. No hay mucho más por ahora que se sepa. No sé si aparecerá luego alguna noticia nueva, algún indicio nuevo o algo que desconocemos. Pero ahora mismo esos son los datos en los que se basa la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del gobierno. Y ya que estamos, recordemos que es Manos Limpias. Manos Limpias se presenta como un sindicato de funcionarios públicos, pero en realidad es una organización muy directamente relacionada con la extrema derecha. Tuvo un proceso, su fundador y principal responsable estuvo en prisión durante bastantes años, en prisión preventiva, fue condenado a la Audiencia Nacional y recientemente fue exonerado por el Tribunal Supremo, entre otras cosas por cómo pedían dinero a los bancos a cambio de hablar bien de ellos o llevarles a los tribunales. La sentencia dio por hecho probado que era un comportamiento poco ético, pero consideró que no era lo bastante como para acusarles de chantaje o extorsión. Son también los que mantuvieron la querella contra la infanta Cristina y fueron también los que iniciaron el caso de los SER en Andalucía. Durante mucho tiempo han estado relacionados con denuncias de todo tipo, siempre en el ámbito de la derecha. Ignacio, hablemos de las consecuencias políticas de todo esto, porque Pedro Sánchez dice que de aquí al lunes va a pensar, a reflexionar sobre su posible renuncia como presidente. Esto es inédito y por mucho que ahora el shock pues parezca que centra toda la atención a su alrededor, esto también es arriesgado, ¿no? Es que no sé ni siquiera cómo interpretarlo políticamente. Es tan arriesgado políticamente que yo creo que solo se puede interpretar desde lo humano. Si lo interpretas desde la parte política es una mala jugada, porque o dimites y lo haces ya y te vas, o no lo haces y no muestras esta enorme debilidad personal a sus contrincantes, a sus adversarios. Esta mañana lo comentaba en la redacción, sin saber que este tema cogería tanta importancia. Al ver la sesión de control, decía que es muy evidente que le estaba haciendo daño en lo personal a Pedro Sánchez los ataques contra su mujer, y era muy evidente también que la oposición se estaba dando cuenta de ello y que por tanto iba a continuar. De hecho, si finalmente Pedro Sánchez dimite, la primera consecuencia que sacará la política española no será nos hemos pasado, para la próxima hay que portarse un poco mejor, no hay que hacer estas cosas, sino ya tenemos cuál es la estrategia para el siguiente líder que aparezca. Golpear hasta que sangre. Que es evidente que incluso a alguien tan resistente como Pedro Sánchez, pues en este caso le han dado en la ceja, le están haciendo sangrar con este tema. ¿Y si el lunes dice que dimite, qué pasa después? Pues es otro terreno inexplorado, porque puede ocurrir que dimita y convoque elecciones, aunque para eso tiene que esperar al menos hasta finales de mayo, porque tiene que pasar un año desde la anterior disolución de las Cortes. Puede pasar también que dimita y se presente un nuevo candidato del Partido Socialista a una nueva investidura, pero no parece fácil, lo obligaría a una nueva negociación, probablemente, con los socios. En fin, es un escenario para nada sencillo. Y no hay más. Si dimite, esas son las dos opciones. Yo creo que por mucho que Pedro Sánchez llame a una reflexión, a lo mejor llámame pesimista, la derecha no va a reflexionar, sino todo lo contrario, va a aprovechar la oportunidad para seguir atacando por ahí. No sé cómo piensa Pedro Sánchez que va a reaccionar la izquierda, los aliados parlamentarios del gobierno. Yo creo que fíjate que esa es una de las claves, cómo es la reacción de qué puede pasar dentro de unos días. Tengo la sensación de que parte de lo que ha hecho Sánchez, desde un punto de vista humano, no desde un punto de vista de alguien que está en su límite y que no puede más, es pedir que desde su entorno, desde los partidos de izquierda, desde su organización fundamentalmente, desde el Partido Socialista, le manden cariño. Me da la impresión de que hay una parte personal, humana, que tiene que ver con eso, ¿no? Con alguien que no puede más y que está pidiendo al menos que le den un poco de respaldo. Pero también creo que la última decisión, el qué va a hacer Pedro Sánchez el próximo lunes, pues no la sabe nadie, la sabe solamente él. Yo creo que ni siquiera la sabe la ciencia cierta. Me da la impresión de que él hoy no tenía claro si seguir y que por eso ha decidido tomarse estos días y que por esa parte esa decisión es bastante imprevisible. Pues como es imprevisible, como nadie sabe lo que va a pasar, te lo puedo preguntar así apelando directamente a la intuición. Ignacio Escolar, ¿qué va a pasar? Mi intuición,
Pues fíjate que no lo sé. O sea, creo que puede pasar cualquier cosa, de verdad. Creo que puede quedarse, creo que puede convocar elecciones o una moción de confianza y creo que puede dimitir. Me parece muy raro que alguien anuncie con 5 días de antielección que lo mismo dimite y luego dimita. Pero también me parece inédito, tampoco lo hemos visto antes, que alguien anuncie que se lo está pensando y luego diga, bueno, no. Creo que estamos en terreno desconocido. Y que creo que el único que tiene a ciencia cierta la respuesta de qué va a pasar es Pedro Sánchez. Y ni siquiera el Pedro Sánchez de hoy, el Pedro Sánchez del lunes. Creo que realmente estos días que se va a tomar para pensar qué va a hacer es una decisión unipersonal y desde luego sincera, en el sentido de que él mismo no lo sabe. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... Asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcasts como Mimicidios. Únete a nosotros, Bestias o Caso Criminal. El mejor True Crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.